Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a su canal Informaticonfig. En el día de hoy iniciamos un nuevo curso dentro de nuestro canal. Vamos a aprender a administrar bases de datos con Microsoft SQL, que nos va a servir para gestionar y administrar bases de datos de Microsoft SQL Server, que es uno de los sistemas de gestión de bases de datos más populares y poderosos actualmente en el mundo de la tecnología informática. Vamos a cubrir en este curso todos los temas necesarios para obtener la mejor capacitación administrando bases de datos de SQL Server. Vamos a arrancar desde los conceptos fundamentales hasta los temas más avanzados. Vamos a explorar cada aspecto esencial de la administración y el desarrollo de bases de datos bajo SQL Server. Mi propósito con este curso es que puedas comprender los conceptos básicos de SQL Server, su arquitectura, sus componentes clave, todo el diseño, creación de una base de datos, el manejo de las mejores prácticas, todos los principios de normalización, manipulación de datos con Transact SQL, modificación de datos, gestión de objetos, optimización, rendimiento, dominio de consultas, índices, estructuras de la base de datos y sobre todo la seguridad. Este curso va dirigido a profesionales de otros ramos de la tecnología, desarrolladores de programas informáticos y a cualquier persona interesada en adquirir habilidades sólidas en el manejo de un lenguaje de base de datos. Entonces, ¿qué es el lenguaje SQL? El lenguaje SQL es un estándar de consulta estructurada. Podemos efectuar consultas que permitan recuperar información de una base de datos. Y también podemos realizar cambios sobre esa misma base de datos utilizando también consultas estructuradas. ¿Cuál es el alcance del lenguaje SQL? El alcance es la inserción, las consultas, la actualización y el borrado de información. La inserción, que nos permite insertar información dentro de nuestra base de datos. La consulta, que nos permite solicitar información a nuestra base de datos. Y el borrado, que nos permite eliminar información de nuestra base de datos. En este curso vamos a trabajar con un tipo de base de datos específico que es el tipo de base de datos relacional. Por ejemplo, una base de datos de ventas, tendríamos una tabla que se llama ventas y una tabla que se llama clientes. Las ventas están relacionadas a los clientes como los clientes están relacionados a las ventas. No se preocupen por este concepto de tabla que lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, dentro de una base relacional está inmerso un proceso conocido como integridad de datos, que esto lo que busca es tener coherencia de toda la información que tenemos dentro de nuestra base, que cuando nos adentremos en el curso veremos cómo se prepara la estructura de toda una base para poder tener una correcta integridad de nuestros datos. Toda la información que guardamos dentro de nuestra base de datos es administrada gracias a que tenemos una herramienta que nos ayuda a ejecutar este proceso, que es el motor de la base de datos. ¿Y qué es el motor de una base de datos? El motor de una base de datos es el servicio principal que nos sirve para almacenar, procesar y proteger nuestros datos. Es lo que nos brinda el acceso controlado a nuestros datos por medio de las transacciones que realizamos. Recuerden que todo lo que vamos a hacer dentro de una base de datos es una transacción. Existen muchos motores de bases de datos, tanto de bases de datos relacionales como de no relacionales. Existe un motor de bases de datos conocido como MariaDB, existe uno conocido como MySQL, está también Oracle, que tiene su propio motor de base de datos, existe PostgreSQL también, y el que nos compete en este curso, que es Microsoft SQL Server. La relación entre todos estos motores es que todos trabajan bajo un lenguaje de consulta estructurada, que es un estándar, que es el estándar SQL. Sin embargo, no todos trabajan de la misma manera, ya que, por ejemplo, Microsoft SQL Server nos permite crear una tabla de una manera, pero puede, por ejemplo, que en PostgreSQL se realice de otra manera, en Oracle de otra manera, y así sucesivamente. Aunque en la sintaxis pueden tener cosas muy parecidas, pero cada empresa desarrolladora de cada motor de base de datos tiene sus propias reglas de creación y manipulación de objetos, lo que conocemos como sintaxis del lenguaje. Nosotros nos centraremos bajo las reglas de Microsoft SQL Server. Entonces, eso va a ser todo en esta introducción a nuestro curso de Microsoft SQL. Más adelante empezaremos a poner manos a la obra con la creación de nuestro entorno de trabajo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Bienvenidos a este proyecto y nos vemos en una siguiente entrega.